Vamos a disfrutar hoy todos del trabajo, mañana y pasado. Tenemos 3 días por delante, que es un privilegio. Pero queremos iniciar la mañana pues un poquito entendiendo qué es lo que nos dice el texto del día. Y hoy lo tenemos en Revelación, capítulo 11, versículo 15. Podemos entender que tenemos también nosotros el gran privilegio de sentirnos protegidos por este reino ya establecido de parte de Jehová y que muy pronto podremos vivir en una tierra limpia. Son hombres y mujeres de todas las profesiones. Se han juntado un viernes por la mañana para construir un edificio que albergue sus reuniones religiosas. Lo acabarán en menos de 60 horas de trabajo coordinado y preciso entre 350 personas. Siempre con la sonrisa en los labios, sin una mala palabra. Aparentemente han conseguido trasladar el cielo a la tierra, pero esta es una impresión que se tuerce cuando se explican los que han vivido por dentro la experiencia. ¿Por qué lo dejé? Pues lo dejé, aunque me costó muchísimo, porque descubrí los falsos manejos de esta organización. Piensan que los gobiernos están en manos de Satanás, que todas las organizaciones están en manos de Satanás. Y que todas las religiones están en manos de Satanás. Ellos lo piensan. El carácter autoritario de la organización y jerárquico pues hace que se desarrollen muchas situaciones de sufrimiento para muchas personas sencillas, ¿no? Que creen que la organización y Dios es el mismo concepto. Yo no veía base bíblica para la autoridad extremada que ejercieron sobre las personas. Son los testigos de Jehová. Todos les conocemos porque han llamado a nuestra casa alguna vez. El puerta a puerta es su forma de predicar en 210 países de todo el mundo. Su tarjeta de visita son 2 publicaciones, Atalaya y Despertar. Ahora también utilizan vídeos como este para su propaganda, pero su fuerte son los libros y los folletos. ¿Cuánto se ha impreso en los últimos 70 años? 11.000 millones de piezas de literatura. Este volumen de cifras convierte a los testigos, a la sociedad Watchtower, en la editorial más poderosa del mundo. La sede central está en Brooklyn, Nueva York. La base de su doctrina es predicar para conseguir un puesto entre los 144.000 ungidos que vivirán con Dios en el cielo. El resto de los creyentes deberá disfrutar el reino de Cristo en la tierra. Y todo esto ocurrirá muy pronto. Pues mira, aquí hay varios ejemplares con diferentes títulos. En realidad vienen a decir lo mismo, pero esto demuestra la gran cantidad de libros que tiene una familia, Testigos de Jehová, aunque yo me deshecho de muchos, porque si, por ejemplo, si es 3 o 4 miembros, cada uno tiene que tener su ejemplar. Así que los mayores consumidores en realidad son los propios testigos. El negocio está ahí, que son más de 5 millones de consumidores. Luego cuando se coloca literatura, tú en conciencia ya has depositado tu dinero cuando has retirado la literatura del salón, luego te vuelven a dar otro dinero y tú la pones también en la caja de contribuciones. Así que la literatura se paga 2 veces y a veces hasta 3. Hasta el año pasado, Conchita era precursora, una misionera dinámica e influyente de los testigos en Premià, Barcelona. Lita, una de sus mejores amigas, abandonó la organización casi al mismo tiempo que ella. Para ambas, la condición de exmiembros es todavía un gran problema. He llamado porque la verdad es que recibí una amenaza. Sí. Sí. Y bueno, con una voz que te quedas asustada. Yo creo que, claro, tiene que ser alguien que sepa mi número de teléfono y además que conozca mi voz. Y se me ha amenazado que me mantuviera callada con esto de los testigos. No me digas. Siempre se tienen dudas, alguna, ¿no? Pero bueno, como dudar dentro de esta religión es pecado, pues rechazas la duda, porque siempre te dicen que Satanás está detrás de ti y que fuera de los testigos de Jehová no hay ni felicidad ni salvación. A partir de ahí empecé a investigar, a leer libros que hablan acerca de los testigos de Jehová y me di cuenta pues que reúne todas las características de una secta destructiva, coercitiva y desde luego de una secta peligrosa. Ahora Conchita y sus amigas pasan delante del Salón del Reino sin problemas. Han olvidado el temor de que sus dudas llegaran a oídos de algún anciano, el máximo dirigente de cada congregación. Mis dudas se iban aclarando
con investigaciones que hacíamos con Conchita, pues yo, claro, mi mejor amiga era Esther. Yo a Esther la quería mucho, yo pensaba, yo eso se lo tengo que decir a Esther. Entonces, cuando la veía, íbamos a pasear y eso, le iba diciendo algo, pero ella, bueno, me ponía unas caras y bueno, que lo cuente ella. Que... Muy mal, porque como ellos te enseñan que no puedes, o sea, incluso dentro de la congregación, si hay alguien que habla más allá o tiene dudas, el cristiano verdadero no puede acercarse a él, tiene que darle de lado. Incluso decirlo a los ancianos, ¿no? Esther y Lita ingresaron en testigos después de su separación matrimonial. Al estar en mala situación económica, los testigos les ayudaron, pero a cambio les exigieron más dedicación a su obra. Y a mí me ayudaron, ¿no? Aunque la última vez que me ayudaron me enteré de que no era merecedora porque no predicaba muchas horas. Pero con todo y con esto me ayudaron. Aunque este comentario me hizo muchísimo daño. Porque si se ayuda de corazón y no se mira las horas que predicas. Es siempre espías, ¿no? Es espía de los demás, es lo que pasa allí, ¿no? Que tienes que, si ves que alguien hace malo, enseguida delatarlo, ¿no? Y siempre tienes el miedo, ¿no? De que alguien te delate, funciona así. Los mejores policías, nos vigilamos unos a otros y con todo tienes que asociarte con gente que es testigo, no puedes buscarte amistades fuera porque son malas asociaciones para ti. Como estábamos tan necesitadas de dinero, nos íbamos a Calella, escondidas, a comprar los ciegos o la lotería, porque como estaba prohibido, pues nosotros nos íbamos allí y estando en Calella y todo, aún con temor de que nos viera alguien, como si estuviéramos cometiendo un crimen. Esa vigilancia inquisitorial alcanza incluso a los más altos cargos de la organización. Raymond Franz fue miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová durante 9 años. Los miembros del cuerpo gobernante constituyen parte del llamado esclavo fiel y discreto, el intermediario directo entre Jehová y los testigos de a pie. Franz fue expulsado por una simple cena con un amigo ex testigo. En este libro, Franz cuenta por qué dejó de creer en la organización. Para los testigos, el criterio para juzgar cada cosa no es la Biblia, no es realmente Dios o Cristo, sino es la misma organización. Cuando la organización pronuncia algo, todo el mundo ha de concordar. Y el disentir o siquiera dudar y expresar las dudas puede conducir a la expulsión. Ese es el problema principal. Para este reportaje nos parecía imprescindible contar con la voz oficial de los Testigos de Jehová en España. Estuvimos aquí en Aljalbir hablando con Aníbal Matos, que es el responsable de las relaciones de Testigos de Jehová con los medios de comunicación. Al cabo de unos días, después de una reunión de los dirigentes de testigos, recibimos una carta con una rotunda negativa. En ella se nos dice que la verdad de los testigos solo la pueden exponer a través de ellos mismos, no a través de interpretaciones de personas ajenas o de exmiembros de Testigos de Jehová que puedan ser detractores de su causa. Hola, buenos días. Forzados por esta negativa, entrevistamos a los testigos en plena calle, o bien utilizando alguna excusa para obtener opiniones sobre su doctrina. Una táctica que no siempre fue eficaz. No te lo puedo decir, porque no son pensamientos para hablar ahora, ¿eh? Si tú personalmente quieres hablar, yo con mucho gusto nos gustaría. Hay mucha gente que no acaba de entender, bueno, si ya no tenéis que hacer servicio de armas, ¿por qué no se acepta el servicio sustitutorio? Yo no obstante pensaba que el propósito de esta entrevista era hablar del proyecto de construcción del Salón del Reino, así que sobre este particular no tengo que hacer ningún comentario. Los Testigos de Jehová se afanan en predicar y trabajar duro porque esperan un retorno inminente de Jesucristo a la tierra. Este regreso traerá consigo el fin de lo que ellos llaman el actual sistema de cosas. Esto es, la destrucción de todos los regímenes políticos y de todas las religiones, excepto la suya, la única verdadera. Desde su fundación en el siglo XIX, los testigos han profetizado el fin del mundo actual en varias ocasiones. 1874. Jesucristo regresa a la tierra para reinar, pero de forma invisible. 1914. Se anuncia el fin. Como no llega, se aduce un error de cálculo y se pospone a 1915. El fin tampoco llega. 1925. Ahora la certeza del fin del mundo es tan grande que los testigos construyen una mansión en California para los antiguos patriarcas de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob,
y ponen la propiedad a su nombre porque van a resucitar ese año. El problema para mí no es que haya errores, todos cometemos errores, yo cometo errores, pero la cosa es que vinculan el nombre de Dios a esas fechas y conectan a Dios con esas predicciones. Yo lo que creo es que eso se hace porque las fechas, aunque en la historia de los testigos de Jehová ha habido muchísimos fallos, cuando han dado una fecha, pero eso da un gran sentido de urgencia a las personas que están estudiando y se comprometen con el grupo. Cada vez que se produce un vaticinio falso, un vaticinio que no se cumple, lo que se intenta es reescribir la historia. Esos libros se retiran de la circulación, se da una nueva fecha, etcétera, etcétera. César Vidal Manzanares es catedrático de Historia Antigua y domina el griego, el hebreo y el arameo, entre otras lenguas. Como experto afirma que la Biblia que usan los testigos ha sido modificada para adaptarla a sus creencias. Y es que es un ejemplo de cómo jamás debe traducirse una Biblia. Solamente en lo que es el Nuevo Testamento hay más de 300 textos alterados, textos que se refieren a doctrinas que rechazan los testigos de Jehová, como puede ser la inmortalidad del alma, la existencia del infierno, la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. 1975 fue la última fecha que se atrevieron a profetizar. Un fin inminente que afectó a las vidas de muchas personas, como Esteban López, anciano en una congregación de Barcelona que dejó de ser testigo el año pasado. Y esto pues lo que hizo fue que se acumularan alimentos que cuando pasó la fecha pues nada, se echaron a perder y se tuvo que muchos testigos habían modificado su vida, habían dejado de estudiar, habían rechazado trabajos, habían vendido incluso sus posesiones para dedicarse más a la obra de predicar. Mi madre pues es la que me hacía más hincapié en que bueno, pues que no me preocupara si se tenía que pagar muchas letras y esto, porque como en el 75 pues vendría el fin seguramente, pues que no me preocupase. En fin, ellos lo tenían muy claro que en el 75 pasaría algo. Para ellos el fin, aunque ahora lo niegan, claro. ¿Pero significaba algo concreto esa fecha? No, concreto para que venga el fin, no. Lo que pasa es que como tenemos tantísimas ganas de que las soluciones vengan aquí a la tierra, pues lógicamente para nosotros, pues sí, dices, tenemos tantas ganas que quisiéramos que fuera hoy mismo. Los bandazos doctrinales de los testigos de Jehová no se limitan a las profecías. Hasta los años 30 la cruz era su distintivo, un símbolo que ahora han abandonado porque dicen que Jesús murió en un madero. La verdad es como la luz de la aurora, va en el momento progresivo y consecuentemente entonces notamos, según el estudio profundo de las Escrituras, que Jesús murió empalado, no en una cruz. Ahora dicen que la Navidad es una fiesta pagana, pero ellos la celebraron al menos hasta 1926, como se ve en la foto. Este edificio de Barcelona era la central de los testigos en España hasta 1983. Ahora, sus 100.000 miembros disponen de un gran centro cerca de Madrid que ha costado cientos de millones. Sin embargo, no hacen obras sociales. Se limitan a predicar y oficialmente se desaconseja a sus seguidores que den limosna. Tenía que dedicar su tiempo, si por ejemplo se había dedicado a visitar a alguna persona anciana de una manera regular para hacerle compañía, este es un caso que yo conozco personalmente, pues se le llamó la atención porque ese tiempo se lo estaba robando de servicio a Dios. Los miembros liberados de la organización en España son unos 300. Viven aquí, en el Betel o Casa de Dios. Igual que sus compañeros de la central en Estados Unidos, habitan en un mundo aparte, donde todo está resuelto. En el Betel viven, trabajan y mueren. Tienen sus necesidades básicas cubiertas, pero no perciben sueldo ni jubilación. Solo reciben algo para pequeños gastos personales. Para ahorrar en la compra de víveres, la sociedad tiene sus propias haciendas. Ellos quieren retener el personal que existe. De hecho, casi se asusta el individuo con la misma idea, la mera idea de salir. Se ve como una cosa dificilísima salir. Pero se puede decir que hasta el momento
en que empezó esta crisis de conciencia fui feliz. Es normal que la persona que cree que realmente está en un grupo privilegiado, escogido, se sienta feliz. Es normal que también la persona que cree que posee no la verdad, sino la verdad absoluta, se considere feliz. Y yo puedo decir que mientras pensé de esa manera también lo fui. Rosa, Sara y Ángel experimentaron una gran sensación de inseguridad al abandonar la organización. Ahora cada semana se reúnen para estudiar la Biblia libremente. Esto les ayuda. Cuando uno hace esto, realmente se da cuenta de que hay una contradicción bastante grande entre lo que la Biblia dice y lo que la organización dice. Pues se puede decir que se crea en el Testigo de Jehová, como se creó en mi caso, un estado de fuerte angustia emocional y confusión. No, de dos en dos. Con dudas o sin ellas, los testigos se ven obligados a predicar por mandato divino. De dos en dos. Jesús lo dijo así, que fuéramos a predicar de dos en dos. Si va uno, no pasa nada, porque todo lo que vamos a decir se basa en la Biblia. Para impulsar y controlar a los predicadores, la organización les obliga a rellenar un sinfín de impresos sobre las visitas y los resultados obtenidos. Así también controlan a sus clientes potenciales. Además, reciben el adiestramiento adecuado. El tema de conversación, cómo introducirte, cómo captar el interés de la persona, cómo mostrarle o dejarle una revista que la persona la toque en sus manos y realmente algo que esa persona puede ser acerca de una enfermedad, puede ser acerca de la falta de trabajo. La presión de la sociedad Watchtower sobre los testigos se ejerce también en el terreno inmobiliario. La cúpula dirigente les estimula para tener los salones del reino en propiedad, que no sean de alquiler. Cada congregación los sufraga de su propio bolsillo. Todos los gastos los ha afrontado la congregación local mediante las contribuciones voluntarias de todos sus miembros. Para incrementar un poquito el fondo de la congregación para abordar este proyecto, pues hemos ido a trabajar varios fines de semana durante 3 años a un rotativo madrileño de tirada nacional, embuchando publicidad en los periódicos de fin de semana. Sí, el problema de las propiedades en general, estamos hablando de salones del reino, bienes raíces, etcétera, etcétera, es un problema que está muy bien concebido por la sociedad Watchtower. No existe ninguna autonomía entre los grupos nacionales diversos que tengan realmente esa propiedad, sino que finalmente todas las propiedades convergen en la central de Nueva York. La potencia económica de la Watchtower le ha permitido construir una pequeña ciudad solo para testigos en Paterson, cerca de Nueva York. También tienen un gran centro para formar a sus predicadores. Sin embargo, los testigos desaconsejan los estudios llamados mundanos, especialmente los universitarios. En 1969 se les decía a los jóvenes, ¿para qué estudiar si el fin está tan cerca? Para mí los testigos eran muy importantes, pues preferí dedicarme más a un servicio a Dios y pensaba que a lo mejor en un futuro podría estudiar. Pero nos encontramos con que en la congregación pues, nos empezó a considerar poco espirituales, hermanos supuestamente más espirituales les decían a mis hijos, pasando por alto la autoridad paternal, que tenían que dejar los estudios. Entonces fueron muchas presiones, ¿no? Mis hijos pasaron muchas presiones. Los testigos no prohíben nada en absoluto. Quien prohíbe, si acaso, es Dios, Jehová. Y consecuentemente, si uno está educado por una conciencia enseñada por Dios en las Escrituras, cada uno tiene que resolver según su conciencia. 2 prohibiciones bien conocidas caen también sobre los testigos: las transfusiones de sangre y el servicio militar. La objeción de conciencia no consiste tan solo en no hacer la mili. Hasta ahora prohíben el servicio social sustitutorio sin ninguna explicación satisfactoria. Yo no podía convencer a un juez de algo de lo cual yo no estaba convencido. Pero una y otra vez, la única respuesta que se me dio es que esto era una norma de la organización y que si yo aceptaba esta prestación sería expulsado de la organización. Nadie nos impone de decir tienes que hacer esto o tienes que hacer esto o esto no lo hagas. No. O sea que es libre la decisión de hacer el servicio militar, sustitutorio. Es libre siempre y cuando Dios, tal y como Dios lo está diciendo, para nosotros es una orden. También es una orden oponerse a las transfusiones de sangre que, pese a los avances de la técnica quirúrgica, son imprescindibles en ocasiones para evitar la muerte. Son imprescindibles las transfusiones de sangre quizá en las urgencias, sobre todo traumatológicas, politraumatizados. En estos casos es imposible recurrir a este tipo de tecnología y es imposible recurrir a una intervención sin sangre.
Lo que la mayoría de los testigos de Jehová ignoran acerca del tema de las transfusiones de sangre, pues es que, por ejemplo, a principios de este siglo, algunas de sus publicaciones alababan las transfusiones de sangre y alababan a los donantes de sangre, y que realmente esa prohibición es una prohibición que ha sido cambiante en la historia de los testigos de Jehová, como la referente a los trasplantes, y que no aparece por lo menos hasta los años 30 de este siglo. Cuando algún testigo se muestra discrepante con la doctrina emanada desde la central, se ve sometido a un comité judicial de ancianos. Lo mismo que Raymond Franz, Esteban López conoció su expulsión sin haber tenido la oportunidad de defenderse, igual que Rosa o Sara. Yo quise desasociarme paulatinamente, pero hubo un momento en que me sentí presionada y puse mi carta de renuncia. La envié al salón, a la congregación donde yo servía, pero no fue aceptada como tal. A mí se me expulsó por apostasía, sin explicación, sin comunicación de ningún tipo, y hasta hoy nadie se ha dirigido a mí. Sencillamente, no se expulsa caprichosamente de la congregación cristiana a nadie, sino todo lo contrario, se trata de ayudar, se trata de ayudar a todo aquel que da un paso en falso, como dice la Escritura. Pero si el individuo, pues, tercamente persiste en un derrotero que podría producir problema, contaminación espiritual a los otros miembros de la congregación, después de reiterados esfuerzos en ayudarle, entonces se le expulsa. La expulsión dentro de la organización de los testigos no es cualquier cosa. Significa que la persona que es expulsada o que escribe una carta de renuncia por razones de conciencia, pues no es saludada por el resto de los miembros, ni siquiera recibe un hola cuando se encuentra por la calle con alguno de ellos. Amistades de 30 años, que han crecido nuestros hijos juntos, que hemos pasado experiencias, pues ahora, tal como yo pensaba que iba a pasar, me vuelven la cara, ¿verdad? Dicen toda clase de calumnias. Cuando intentas hablar con alguno, dicen que lo estás persiguiendo. Cuando llamas por teléfono para ver cómo están, te cuelgan el teléfono, te vuelven la cara, pero a veces incluso con odio. La fiebre profética de los testigos parece que ha amainado. Desde noviembre del año pasado ya no dicen que el fin lo verá la generación nacida en 1914. Ahora reconocen que Dios no dijo ni el día ni la hora del fin, pero no se sabe el alcance interno de este nuevo cambio. Hay muchas personas que están dentro todavía sufriendo, porque están dentro sabiendo que no están de acuerdo con lo que allí se enseña, pero tienen tanta presión social, familiar, incluso de trabajo, que están atrapados. Estos programas, cuando salen en televisión, afectan de manera contraria a lo que es el testigo de Jehová que ya está dentro. De tal manera que se entiende que cualquier programa de estos es una persecución contra el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios verdadero. Hay personas maravillosas dentro de las congregaciones, pero particularmente siempre he sostenido que esas personas maravillosas, de una profunda calidad humana, también lo serían si fueran mormones, si fueran católicos, si fueran musulmanes. ¿Me explico? O sea, tiene sus lados buenos, tiene gente maravillosa, pero ojo, que hay que cuestionarse muchas cosas. No se acepte todo, así por así, porque es la verdad absoluta. No. De viernes a domingo, con muy pocas horas de diferencia sobre el horario previsto, los testigos de Jehová de la zona centro terminaron la obra. Un salón del reino con las puertas abiertas a todos, salvo para la discusión pública de sus contradicciones, igual que se cierran a cualquier hermano suyo que haya dejado de creer al 100% en sus doctrinas. Hoy terminaremos con una primicia. Según se desprende de la investigación hecha por nuestro programa, muy pronto los testigos de Jehová en edad militar podrán realizar el servicio social sustitutorio. Este nuevo giro doctrinal se registra en la atalaya del próximo mes de mayo. Raymond Franz lo propuso hace 16 años. Durante este periodo de tiempo, miles de jóvenes de todo el mundo han sufrido juicios y han pagado con la cárcel una prohibición que ahora es levantada sin grandes explicaciones. La semana que viene les contaremos más cosas aquí, en la 2. Buenas noches. Thank you.